Hay heridas que no se ven en el espejo, pero que viven dentro de cada uno de ustedes. Hoy, a través de la imagen olvidada de un simple y polvoriento oso de peluche, revelaré marcas invisibles que quizás expliquen por qué a menudo se han sentido solos, descartados o incompletos. Si me acompañan hasta el final, descubrirán cómo estos recuerdos ocultos pueden transformarse en un camino silencioso de sanación y conciencia. Imagina una habitación abandonada, donde el tiempo se ha detenido. En un rincón, un viejo oso de peluche reposa, cubierto de polvo, como testigo mudo de un destino olvidado. El silencio de la habitación encierra misterio, como si cada mota de polvo recordara una ausencia. Es en este entorno donde te invito a entrar en una conversación íntima, casi como un susurro al oído, donde el destino y la memoria se entrelazan. Ante nosotros yacen tres versiones de este mismo oso de peluche, cada una guardando un secreto arquetípico. La primera, rota, muestra sus costuras abiertas como cicatrices expuestas. La segunda, sin un ojo, lleva la marca de la incompletitud y la pérdida de identidad. La tercera, abandonada en un rincón, está envuelta por el peso de una silenciosa soledad. No son solo objetos, son portales que reflejan espejos ocultos de tu alma. No le des demasiadas vueltas. Simplemente observa estos tres símbolos y deja que algo en tu interior elija. La decisión no proviene de la razón, sino del corazón silencioso que sabe lo que la mente aún oculta. Ese osito de peluche que te llamó la atención es el que lleva el reflejo de tu propia herida, el patrón inconsciente que lleva mucho tiempo esperando ser revelado. Y si estas palabras te llegan al corazón, deja un gesto simbólico en este espacio. Darle me gusta, comentar o compartir este video es como ofrecerle este osito de sabiduría a alguien que amas, recordándole que nadie tiene que cargar solo con el peso del abandono. Este simple acto puede ser el puente para que otros despierten a lo oculto. Ahora, respiren hondo. Es como cruzar un portal invisible. Dejen atrás el mundo exterior y acompáñenme a adentrarnos en el misterio. Lo que parecía un juguete olvidado se revelará como un espejo viviente de las creencias, los dolores y los caminos ocultos que cada uno de ustedes lleva en silencio. Estamos a punto de cruzar juntos el umbral entre lo visible y lo invisible. El osito de peluche roto yace como una reliquia herida. Sus costuras abiertas revelan trozos de relleno que se escapan como secretos mal guardados. La tela, antes suave, ahora luce áspera, marcada por el tiempo y el abandono, con manchas que delatan historias no contadas. Los colores descoloridos cargan con el peso de los años y los ojos de cristal parecen contener una silenciosa melancolía. Al tocarlo, sentimos una mezcla de ternura y dolor, como si cada hilo deshilachado fuera testigo del abandono. No es solo un juguete roto, es un espejo de recuerdos que nunca sanaron. Al sostenerlo, la atmósfera que nos rodea cambia, el aire parece más denso, como si las paredes se cerraran, obligándonos a enfrentarnos a recuerdos que hemos intentado ocultar. El olor ancestral de la tela, impregnado de polvo, provoca un regreso involuntario al pasado. Es como abrir una caja olvidada en el ático y dejarse llevar por el peso de los recuerdos. El osito de peluche roto es un portal sensorial, no solo a la infancia, sino también a las cicatrices que arrastramos a lo largo de la vida. Es un recordatorio de que incluso aquello que debería protegernos también puede convertirse en un retrato de pérdida. Recuerdo una noche que estaba solo en mi habitación, sosteniendo un juguete muy parecido a este. El silencio era demasiado pesado para un corazón pequeño, y el crujido de la puerta al cerrarse sonaba como el sonido del abandono. El osito de peluche, roto por un lado, era el único testimonio de mi espera por alguien que nunca llegó.
Lo apreté contra mi pecho, como si ese objeto pudiera llenar el vacío de la ausencia. Pero por muy fuerte que fuera el abrazo, no habló, no respondió, no sanó. Solo me recordó, con su imperfección, que yo también estaba rota por dentro. Esta herida me acompañó durante años, moldeando mi percepción del afecto y la presencia. Crecí creyendo que si incluso el juguete que se suponía representaba el cariño se destruía, tal vez yo también estaba hecha de pedazos. El osito de peluche roto se convirtió en una metáfora de mi historia, remendado por fuera, pero siempre a punto de desmoronarse por dentro. E incluso cuando la vida me trajo nuevas personas, la cicatriz de la soledad me hacía mirarlas con recelo, como si fuera solo cuestión de tiempo antes de que también me abandonaran. La herida que despierta el osito de peluche roto es la creencia de que soy desechable, de que nadie se quedará para cuidarme. Es como si la vida fuera un juego donde siempre pierdo, por mucho que lo intente. El desgarro en el juguete simboliza la herida invisible que llevo en el corazón, una fisura que me hace creer que el cariño y el abandono van de la mano. Esta creencia, aunque dolorosa, también me atrapa, porque se convierte en una profecía silenciosa. Al esperar a que me abandonen, inconscientemente alejo a quienes intentan quedarse. La metáfora es clara. Soy como el osito de peluche, aún entero en apariencia, pero vulnerable en esencia. El dilema del control y el destino se entrelazan. Intento controlar las relaciones para evitar ser abandonado, pero este control me asfixia y el destino se despliega como si fuera inevitable. Es una prisión invisible, donde los barrotes no son de hierro, sino de expectativas inconscientes. El osito de peluche roto me recuerda que a menudo no es el mundo el que me descarta, sino mi propia creencia de que no merezco ser cuidado. Es en este punto donde se revela la sabiduría ancestral. El osito de peluche roto lleva en sí la ley de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. El abandono que sentí en el pasado reflejaba el abandono que cultivaba internamente. Creyéndome desechable, me consideraba inútil, descuidando mis necesidades, saboteando mis logros, aceptando las obras como si fueran banquetes. Esta ley me muestra que no hay separación. El mundo exterior simplemente se hace eco de las voces que dejo gritar en mi interior. Esta verdad, transmitida de generación en generación, no es una condena, sino una liberación. Si el universo es un espejo, cambiar el reflejo depende de cambiar la imagen que llevo dentro. El osito de peluche no solo simboliza el dolor, sino también una llamada a romper el ciclo. Me enseña que al aceptar mi propia historia, puedo replantear el abandono. No borro la cicatriz, sino que la transformo en una señal de supervivencia. La ley de correspondencia es el puente entre lo que sufrí y lo que puedo elegir experimentar de ahora en adelante. Fue cuando decidí probar pequeñas prácticas que comenzó la transformación. Una de ellas fue la respiración consciente. Cerrando los ojos e inhalando profundamente, imaginé que cosía las partes desgarradas de mi interior. Cada exhalación era como una puntada firme, cerrando los huecos por donde se había colado el miedo. Otra práctica fue escribir cartas no enviadas, donde desahogué las palabras que nunca tuve el valor de decir. Fue un ritual silencioso pero poderoso que me devolvió la voz que el silencio me había robado. Recuerdo que un día, después de escribir una de estas cartas, rompí el papel en pedazos y lo tiré al viento. Fue simple, casi infantil, pero en ese momento sentí como si una parte de mí se hubiera liberado. El peso que llevaba en el pecho se alivió y comprendí que no necesitaba esperar a que alguien viniera a coser mis heridas. Podía empezar el proceso yo misma, aunque fuera lentamente. El osito de peluche seguía roto, pero dentro de mí comenzaba a escribirse una nueva historia. Una historia
donde el abandono ya no era una sentencia, sino un punto de partida para sanar. Ahora dejo que el osito de peluche roto descanse en silencio, como si fuera el guardián de recuerdos ya revividos. Cumplió su función, abrió la puerta a las cicatrices, mostró el espejo de la fe y reveló que la transformación es posible incluso en las cosas más sencillas. Pero sé que aún hay otros símbolos esperando ser tocados. Como en una ceremonia, coloco este primer objeto sobre la mesa, honrando su lección, y me preparo para elegir el siguiente. Porque cada elección no se trata solo del objeto, sino de lo que despierta en nosotros. El osito de peluche tuerto reposa como una figura incompleta, medio ciego al mundo. El agujero en su rostro es inquietante, revelando una ausencia donde debería estar la inocencia. Su relleno se filtra discretamente por los bordes, como si su propia esencia se filtrara. La textura de la tela es irregular, áspera en algunas zonas, lisa en otras, y esta irregularidad transmite una sensación de fragilidad. El color descolorido de la tela contrasta con la cicatriz vacía en su rostro, recordándonos que incluso lo que parece completo lleva huecos invisibles. Al mirarlo, la atmósfera se vuelve incómoda, como si estuviéramos frente a algo que no puede afrontarnos plenamente. El silencio que lo rodea es denso, como si gritara la ausencia de algo vital. La ausencia de un ojo no es solo física, es simbólica. Nos obliga a reflexionar sobre cómo lidiamos con nuestras propias imperfecciones. Despierta la extraña sensación de ser siempre visto a medias, de nunca ser plenamente reconocido. El oso de peluche sin ojo nos sumerge en una realidad donde la ausencia se convierte en el centro de la existencia. Hubo una época en la que yo también me sentía así, incompleto, como si me faltara algo. Recuerdo una época de mi adolescencia en la que, por mucho que me esforzara, siempre me comparaba con los demás y me sentía en desventaja. Sentía que tenía un defecto oculto, algo que otros notaban pero que yo nunca podía corregir. Era como caminar por un pasillo lleno de miradas, siempre consciente de que me faltaba algo esencial para ser aceptado. Este recuerdo permanece conmigo hasta el día de hoy. El ojo faltante del osito de peluche es como la falta de pertenencia que cargaba. A menudo me escondía tras máscaras, intentando mostrar solo mi lado completo, ocultando las partes que consideraba defectuosas. Pero la verdad es que, incluso mientras me escondía, sentía que los demás podían ver mi incompletitud. Fue doloroso darme cuenta de que lo que faltaba siempre parecía más grande que quien realmente era. El osito de peluche sin ojo refleja la creencia de que algo anda mal conmigo, no estoy completo. Esta idea se arraigó como una sombra que acompaña cada intento que hacía de conectar con los demás. Incluso cuando recibía afecto, me preguntaba si era genuino o solo tolerancia hacia mis defectos. Es un dilema interno, el miedo a que me vean tal como soy y al mismo tiempo el profundo deseo de ser aceptado sin condiciones. La metáfora es inevitable. El ojo ausente refleja lo que nos falta, lo que creemos que nos hace indignos de amor o reconocimiento. Esta creencia es una prisión invisible que alimenta la autocensura, impulsándonos a buscar una perfección imposible. Intentamos llenar los vacíos con las apariencias, pero lo cierto es que la sensación de estar incompletos insiste en recordarnos que no estamos hechos de una plenitud absoluta. El osito de peluche nos muestra que incluso las ausencias pueden contar historias. Aquí es donde se manifiesta la ley de polaridad. Cada carencia contiene en sí misma la semilla de la plenitud. El vacío no existe aislado, solo puede reconocerse porque también existe la plenitud. El oso tuerto enseña que por cada ausencia hay una presencia oculta que espera ser percibida. Lo que percibimos como un defecto puede ser en realidad la otra cara de una fuerza aún no despertada. Esta ley ha resonado desde la antigüedad.
Todo tiene su par y nada es absoluto. Esta sabiduría transforma el dolor en comprensión. En lugar de luchar contra la carencia, podemos aceptarla como parte esencial de la experiencia. La ausencia del ojo también es una invitación a ver con otros sentidos, a percibir dimensiones que antes ignorábamos. La ley de la polaridad nos recuerda que no hay luz sin sombra, ni sombra sin luz. Y que, a menudo, lo que consideramos nuestra debilidad es precisamente el espacio por el que puede entrar la fuerza. Descubrí esto cuando empecé a practicar un sencillo ritual de escritura. Todas las noches, antes de acostarme, enumeraba no lo que me faltaba, sino lo que ya tenía. Al principio me parecía artificial, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba entrenando mi atención a lo que tenía, no solo a lo que faltaba. Con cada palabra escrita emergía una nueva pieza de plenitud, forjando en mí una sensación de valía que antes me parecía imposible. Otra práctica era mirarme al espejo y decir en voz alta: estoy completo, incluso con mis partes faltantes. Al principio sonaba extraño, casi una mentira, pero con la repetición esta frase se convirtió en la clave de la liberación. Un día me di cuenta de que no necesitaba ocultar mis cicatrices para ser amado. El osito de peluche tuerto me mostró que mi incompletitud no era un defecto, sino una cualidad humana que me hacía real. Y fue en esta aceptación que encontré la fuerza que siempre había buscado en el exterior. Ahora dejo el osito de peluche sin ojos junto al roto, como dos guardianes de verdades ya reveladas. Él me enseñó que la ausencia puede ser fuerza disfrazada y que una mirada incompleta aún contiene la plenitud de una historia entera. Pero sé que hay un último símbolo esperando en las sombras para completar el ciclo. Con reverencia coloco este segundo objeto sobre la mesa y siento que se abre el espacio para la siguiente elección. El camino no termina aquí. El tercer guardián aún necesita hablar. El oso de peluche abandonado yace inmóvil en un rincón, cubierto por una fina capa de polvo que delata el paso del tiempo. Su cuerpo parece encogido, como si se hubiera acostumbrado a la invisibilidad. Los colores, antes vivos, ahora son apagados, sofocados por la oscuridad del espacio donde fue abandonado. El aire a su alrededor es denso, húmedo, y desprende el característico olor a olvido. Al mirarlo, sentimos una opresión en el pecho, como si nos encontráramos ante una vida relegada al silencio. El rincón donde se deposita amplifica el vacío, paredes frías, sombra constante y falta de movimiento. No ocupa el centro, no llama la atención, simplemente existe en los márgenes como parte de un paisaje olvidado. La escena nos obliga a enfrentar la incomodidad de estar donde nadie mira, de ser una presencia invisible. El oso de peluche no solo simboliza el abandono, es la encarnación de todo lo silenciado, olvidado y dejado de lado. Recuerdo momentos en los que me sentí exactamente así, presente, pero invisible. Había días en que estaba rodeado de gente, pero era como si nadie me viera de verdad. Las conversaciones pasaban sin tocarme, y la sensación de vacío era tan fuerte que incluso los sonidos a mi alrededor parecían distantes. Era como si me hubieran colocado en un rincón de la vida, donde apenas importaba si estaba allí o no. Estos momentos dejaron profundas cicatrices. El silencio se convirtió en mi compañero, y la soledad en un espejo constante. A menudo me preguntaba si había algo dentro de mí que alejaba a la gente, como si estuviera destinada al olvido. Como el osito de peluche, aprendí a no molestar, a callar para no ser rechazada aún más. Pero el precio de volverse invisible es alto. Cargamos con el peso de existir sin ser realmente vistos. El oso de peluche abandonado despierta la creencia de que no importa dónde esté, siempre me dejarán atrás. Esta idea se infiltra en todas mis relaciones.
haciéndome creer que solo pertenezco al silencio. Es como si el mundo me hubiera reservado rincones oscuros, lejos de la luz y la atención. Esta creencia es asfixiante porque transforma incluso los momentos de presencia en la expectativa de pérdida. La metáfora es clara: soy como ese objeto olvidado, aún vivo, pero relegado a un espacio de inexistencia. Intento acercarme, pero ya estoy seguro de que seré ignorado. Este dilema entre querer ser visto y creerme invisible crea un ciclo sin fin. Y así, el rincón del olvido se convierte no solo en un escenario, sino también en una identidad. Es en este punto que la ley de la vibración se revela. Todo vibra, nada permanece quieto, e incluso el silencio posee una frecuencia que atrae lo similar. El abandono no es solo un hecho externo, es una vibración interna que se manifiesta en el mundo que nos rodea. Así como el osito de peluche vibra con olvido en la esquina, yo también vibraba con soledad, y esta frecuencia me mantenía atrapado en ciclos de invisibilidad. La sabiduría ancestral enseña que si todo es energía, entonces cambiar mi vibración puede cambiar mi destino. Esta verdad resuena como un llamado a la acción. La vibración de la soledad puede transformarse en una frecuencia de presencia, de vida, de reconocimiento. El osito en la esquina me recuerda que incluso el polvo se mueve, aunque sea invisible a la vista. No estamos quietos, nunca lo hemos estado. El secreto está en cambiar el ritmo de lo que emitimos. Cuando empiezo a vibrar con autocuidado, reconocimiento y amor propio, el mundo inevitablemente me devuelve ecos diferentes. Mi liberación empezó con algo pequeño: despertarme cada día y, antes de cualquier tarea, decir mi nombre en voz alta. Al principio me pareció extraño, pero con el tiempo se convirtió en un ritual de autoafirmación. Era como gritarle al universo: estoy aquí, existo, merezco ser visto. Esta sencilla práctica alteró mi vibración interna y noté que, poco a poco, la gente también empezó a percibirme de otra manera. Otro ritual consistía en encender una vela en un rincón oscuro de la habitación, simbolizando que incluso los rincones olvidados merecen luz. Cada llama era como un recordatorio de que la vida no me había abandonado. Un día, después de este gesto, recibí una llamada inesperada de alguien con quien no había hablado en años. Para muchos, podría haber sido una coincidencia, pero para mí fue una señal de que mi vibración ya no era la misma. El osito de peluche del rincón me enseñó que al iluminar mis propias sombras, abro espacio para ser reconocida. Ahora coloco el osito abandonado junto a los otros dos, el desgarrado y el sin ojos. Juntos, forman un triángulo simbólico de dolor y revelación. Cada uno lleva una cicatriz, cada uno me ha mostrado una verdad, pero sobre todo, cada uno me ha señalado la posibilidad de sanación. Este último guardián cierra el ciclo, preparando el terreno para un rito mayor. 3 símbolos, 3 heridas, 3 caminos. Y es en esta unión que se abre el portal de la consumación, donde todas las historias se encuentran y se transforman en un solo destino. Hemos llegado al final del camino, y ante nosotros se encuentran los 3 guardianes que nos han acompañado en este viaje: el osito de peluche roto, el osito tuerto y el osito abandonado en un rincón. Cada uno de ellos reveló una parte de nosotros mismos que a menudo preferimos ocultar: las heridas del rechazo, el miedo a la incompletitud y el dolor de la invisibilidad. No eran simples objetos elegidos al azar, sino espejos del alma, fragmentos de una historia que todos llevamos en silencio. Al enfrentar cada símbolo, también enfrentamos las marcas que moldearon nuestra forma de amar, luchar y existir. Ahora que estos 3 arquetipos están ante nosotros, podemos ver que no son fragmentos aislados de dolor, sino capítulos de una misma narrativa.
El desgarrado nos mostró la cicatriz del abandono. El ciego reveló la ilusión de la carencia y el olvidado nos recordó el peso de la invisibilidad. Juntos forman el mapa secreto que guía nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Y hoy, al revelar este patrón invisible, ya no somos rehenes de él. Somos testigos conscientes de nuestra propia historia. Y aquí reside la mayor revelación. Los símbolos nunca estuvieron fuera de ti. Siempre estuvieron dentro, ocultos entre recuerdos, creencias y silencios. El osito de peluche roto, el que no tiene ojos y el abandonado fueron solo portales para que vieras lo que ya latía en lo profundo de tu alma. La decisión que tomaste no reveló un objeto, sino el patrón oculto que ha guiado tus decisiones durante años. Y ahora que la luz se ha encendido, tienes la libertad de transformar este destino. La promesa inicial se ha cumplido. Viniste buscando respuestas y encontraste no solo interpretación, sino claridad. Lo que antes parecía coincidencia, ahora se revela como una trama silenciosa que siempre estuvo ahí, esperando ser desentrañada. La recompensa está ante ti, la oportunidad de dejar de vivir como prisionero de viejas heridas y convertirte en creador consciente de tu propio camino. Recuerdo un momento decisivo en mi vida cuando tuve que elegir entre quedarme atrapado en una historia dolorosa o arriesgarme a un nuevo comienzo. Fue una decisión pequeña para los demás, pero para mí fue como cruzar un portal. Decidí creer que ya no necesitaba repetir los mismos patrones y esa simple decisión cambió por completo mi destino. Al igual que tú hoy, también necesitaba ver que la clave no estaba en los demás, sino en cómo interpretaba mi propia historia. Y por eso te digo, cada elección es un acto de valentía. Cada decisión es un susurro de transformación. Los símbolos que encontramos no son solo recuerdos dolorosos, sino invitaciones para que despiertes la fuerza que siempre ha estado escondida en tu interior. La vida no espera y el tiempo no retrocede, pero en cada momento podemos decidir escribir un nuevo capítulo. El poder de la transformación no reside en el objeto, sino en ti, y ahora es el momento de usarlo. Si este viaje te conmovió de alguna manera, no dejes que este aprendizaje se quede en ti. Dale me gusta a este video, comenta la lección que más te llegó al corazón y compártela con alguien que necesite la misma claridad. Considéralo un regalo simbólico. Al compartir, ofreces un fragmento de sabiduría a alguien que amas, como entregar una llama encendida en medio de la oscuridad. Cada gesto tuyo forma parte de este ritual colectivo, donde la transformación no ocurre en solitario, sino en círculo, en comunidad. Al interactuar, no solo fortaleces tu propia decisión, sino que también amplificas la vibración de este mensaje en el mundo. Y quién sabe, a través de tu gesto, alguien podría encontrar el símbolo que falta para impulsar su propio cambio. El portal se cierra ahora, pero el viaje continúa en tu interior. Recuerda, lo que se reveló hoy ya no puede olvidarse. Cada herida transformada es también una puerta abierta a la libertad. Y así, entre sombras y luces, descubriste que el destino no es una prisión, sino una elección.